Creo, Lucas, que vamos a dejar la lectura, ¿no? Para entrar directamente en materia, en discusión del Ok, tema, ¿sí? Y en sí, todo caso, con lo que tú escuches, luego lo comparas con la lectura que estás teniendo de este libro. ¿Que me dijiste que era? ¿Qué libro era? es el comentario bíblico de Andrews. Ok. Realmente lo que leíste es amplio, muy, abarca mucho, pero hay varias cosas que pueden ser señaladas. Creo yo que tienen que Ok, ser observadas, ¿no? Entonces, si te parece, termino el mismo párrafo para y ya queda pendiente el tercer punto de vista porque no había terminado este mismo párrafo. ajá, Sí, ok. ok, gracias. Ok, entonces dice, eh, en adición, esta frase traducida como en cuanto a o regarding es, lo leo en inglés una vez para hacerlo más rápido, es more accurately translated in part of, lo traduzco mejor, que quiere decir parte de, sugiriendo que Pablo se está refiriendo solamente a parte de la fiesta o la nueva luna o el sábado. Esa parte mejor se identifica como los sacrificios rituales. Pablo entonces estaba hablando en contra de continuar las prácticas del sistema de sacrificio, lo cual ya no está siendo, lo cual no debiese ser observado o no hay que observarlo ya por los cristianos, eh, siendo de que es una sombra de lo que vendría o de lo que debe venir y que desde entonces that has since given way to Christ, que ha dado lugar a Cristo. La realidad, Colosenses 17, Hebreos 10, 1 al 10, que puede ser vista como expandiendo el pensamiento de Colosenses 2, 16 a 17. ¿Ok? Ok, bueno. La forma en cómo este comentario aborda la discusión de Colosenses capítulo 2, particularmente lo relativo al versículo 16, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas y sábados, tiene una manera de abordarlo que, te cuento, hijo, no comparto. ¿Por qué motivo? Porque el estudio se centra en esas fiestas y no en el individuo que toma esas fiestas y hace cualquier cosa menos lo que debería hacer según la voluntad del Señor. Aquí el apóstol Pablo no está condenando la fiesta, condena al individuo que mal usa las fiestas. Es decir, el texto de Colosenses capítulo 2 no trata acerca del uso de esas fiestas, días de fiesta, lunas nuevas, sábados, ¿no? Comida, bebida, sino el abuso, no el uso, el abuso que se hace de eso. Y ese abuso tiene que ver con alguien que está citado ahí, en griego aparece más nítido, y que es el que merece toda la crítica del caso. No la fiesta, no la fiesta mensual, anual o semanal. Entonces, estos autores del comentario no están dándole, eh, digamos, no están atinando a dar lo que Pablo quiso enseñar. Si vamos a hablar de atacar, como hacen los evangélicos y todos aquellos antinomianistas, anti-ley, nomos es ley, nomos, antinomianista es anti-ley, aquellos que critican el sábado o la ley de Dios, ellos usan estos textos y entramos en la misma variante. La discusión no es en sí esas fiestas, sino el abuso que se hace de esas fiestas, que es condenable. Para ello, invito a que tengamos el estudio de Colosenses capítulo 2, desde los primeros versículos, del 1 al 7, el apóstol Pablo, yo voy a ir leyéndolo, ¿no? Colosenses 2, del 1 al 7, cómo el apóstol Pablo presenta este tema que a él le preocupa con gente que está a la distancia y que necesitan crecer en conocimiento. Versículo 1, él habla de los colosenses y los de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso muestra que Pablo no los conocía,
pero estaba preocupado por el esparcimiento de esta falsa doctrina que alteran buenas cosas y que la gente que no tiene conocimiento, discernimiento, ni tiene la gracia del conocimiento, especialmente el encuentro con Cristo, de lo cual Pablo va a hablar un poco después. Si no tienen ello, están perdidos ante las sutilezas que tiene el enemigo. Entonces dice versículo 2, estamos en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esas riquezas van a estar en Cristo. Y Pablo va a enfatizar que allí, en Cristo, va a estar el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, dirá el versículo 2 también. Y aún el 3, es muy claro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y no las vanas filosofías, huecas sutilezas, los rudimentos del mundo que son citados en el versículo 8, que es lo que a mucha gente engaña, pero no, porque no lograron ver la riqueza de Cristo. Y en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y aquí entonces vamos a entrar a hablar de ese nadie, ¿sí? Aquí en Colosenses 2:4, como en 2:8, también va a aparecer en 2:18, 2:16 y 2:18, van a aparecer palabras en griego que van a ser significativas. En este caso, nadie es una, y en el versículo 8 aparece nadie, pero es otra palabra en griego que va en la misma línea. Ese es el individuo que merece ser juzgado, criticado, condenado, porque altera las buenas cosas que Dios ha hecho. Vamos a ver este primer nadie del versículo 4, 2:4. Y esto lo digo para que me deis, es la palabra en griego. Me deis funciona como adjetivo y como sustantivo. Por ejemplo, en Lucas 5:14 aparece otra vez. Equivale a ninguno. Cuando decimos nadie en español, nadie es nadie. O nada. Casi es impersonal. Por ejemplo, acá aparece otra vez. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. En verdad es a ninguno. Eso significa que hay personas que hay que identificarlas, ¿no? Y que esa persona, pues, si recibe la información, la puede mal usar. Como en este caso, dice, él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote como mandó Moisés, ¿sí? El otro ejemplo, yo dije medeis, el otro es metis, es el versículo 8 y el 16. Otra vez aparece. En este es más claro todavía. Significa no alguno. Metis en griego es no alguno. Y el versículo 8 dice, mirad que no alguno, o sea, un ninguno, alguien, negativo. O sea, ¿cómo hacemos que esa palabra tenga valor en español? En griego sí lo tiene, en español se pierde, porque lo negativo se pierde con alguien que, si lo decimos de forma negativa, casi llega a ser impersonal, y es lo que queremos evitar. O sea, vamos a darle perfil a este señor, vamos a darle un rostro, darle entidad, porque este individuo es el que crea problemas. En el versículo 8 lo dice. Dice, mirad que metis os engañe, o sea, que ninguno os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no anda según Cristo. Entonces, ese metis o no alguno, en una exacta traducción en español, es de aquí vamos a estudiar, digamos, las cosas raras que hizo con las fiestas, las lunas nuevas y el sábado incluido también. Ya vamos a mirar eso también. Pero antes, es bueno mirar en el apóstol Pablo la comparación de ambas ideologías o filosofías. La del metis, del fulano ese, que anda pervirtiendo. Hoy le llamaríamos judaizante, aunque es una mezcla, porque trae cosas de los judíos, pero trae cosas también raras como de los gnósticos, la adoración de ángeles, por ejemplo, ¿no? O de los ascetas también, no toque, no gustes, en fin. O sea, se hizo una mezcla en este fulano, en este metis, que es lo que se observa en el resto del capítulo 2, ¿sí? Pero es aquí que yo dije la ideología de este fulano contra la otra ideología, que es la de Cristo, que es lo que va a decir en el versículo 8 al final, y no andan según Cristo. Y el versículo 9 en adelante comienza a exaltar esa ideología o filosofía de la conducta de Cristo. O sea, son dos riquezas, o sea, dos mundos distintos. Este fulano
que se obnubiló, creyó ver mucha luz en las huecas sutilezas del mundo. ¿Viste? De paso suele ocurrir, ¿no? Gente que se ofusca, se empalaga mirando lo que finalmente va a ser oropel, va a ser heno y hojarasca, y no es Cristo. Es lo que pasa con este metis, este fulano que altera los ánimos en Colosas. En la Odisea podría correr riesgo. Como dije, podrían ser judaizantes, pero va más allá, porque abarca más doctrinas raras. Yo dije los gnósticos y los ascetas. Los gnósticos porque se mete con los ángeles, doctrina de adorar ángeles. Y los ascetas, no toques, no gustes, aparece citado en el capítulo 2 también. Pero hay aquí que... ¿Pudieses dar un poquito de trasfondo en la palabra gnóstico y asceta, como un poquito, apenas un retoque de historia en eso? Sí, en el caso de los gnósticos deriva de la palabra gnosis, y gnosis significa conocimiento, y gnóstico es un seguidor del conocimiento, lo que en español equivaldría a un sabiondo. Sería más bien la más precisa traducción, digamos la más objetiva para hablar de los gnósticos, ¿no? Son gente que ellos creen que tienen un conocimiento que va por encima del vulgo. Como traen premisas, estos gnósticos, alguna de esas premisas es el Dios del cielo no puede tocar la cosa, la carne. Tiene ideas griegas, esa es la idea de Platón también, ¿no? La impasibilidad de Dios. El Dios del cielo no puede estar aquí comulgando con los seres humanos que son criaturas, porque la criatura, la cosa, el ser humano, está muy degradado. Entonces el Dios no se puede degradar comunicándose. De allí que Sócrates odiaba la mitología griega, que enseñaba que el dios Zeus, el máximo de los dioses, andaba en amoríos con mortales, con mujeres. Y así produce a Hércules, que era un semidios, era mezcla de Dios y mezcla de hombre. Y eso es abominable, que un Dios haga semejante cosa. Y entonces, como esta gente andaba en esa onda, por eso es que Juan, cuando predica del logos, Juan 1, es una palabra que usan mucho los gnósticos, dice, en el principio era el verbo, o el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Pero en el versículo 14 dice, y aquel logos se hizo carne, o sea que tiene pelos, uñas, dedo, lengua, pie, y eso ya, para un gnóstico era ofensivo. El Dios no puede tocar carne, o sea, la cosa humana. Y por lo tanto, con esa premisa, reelaboraban todo el Evangelio. Por ejemplo, Cristo no murió en la cruz, murió otra persona en su lugar, hizo arreglos con Judas para que Judas lo traicionara, pero si hacía este muy grande sacrificio, él heredaría el cielo. Entre los gnósticos había algunos grupos diferentes. Uno de ellos es el que cree que Jesús, que sobrevive a la cruz, luego se casa con María Magdalena y produce hijos. ¿Viste? Eso va en contra de la ideología misma de los gnósticos. Pero ellos mismos producen esos inventos y se van separando entre ellos. En el caso de los ascetas, que deriva de una expresión del griego también, askesis, que significa entrenamiento físico. Son reglas que se encaminan para que la persona se libere de ataduras y logre la perfección, ¿no? Entonces, una persona que practicará todo lo que tenga que ver con el dominio del cuerpo, ¿no? Dominar la voluntad. En el caso de los budistas van en esa línea también. Los ascetas, la gente que vive en los monasterios, en los desiertos, y están luchando contra las pasiones carnales, los apetitos, ¿no? Los ascetas, se llama así. Entonces, a eso se refiere la porción aquella del texto que dice, no toques, no gustes. Entonces, hay un conjunto de elementos en este metis, en este fulano, que es muy importante identificarlo. Lógico, no va a dar el nombre. En otras partes, Pablo sí da el nombre, como por ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, los cuales predican que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto aparece por los versículos 2 de Timoteo capítulo 2,
versículo 16, creo que allí va a aparecer, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de gente que pervierten el Evangelio, ahí lo tenemos, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos son filósofos, pastores, predicadores, ¿no? Y ahí desde el versículo 16 va hablando de, leyendo todo lo demás, 16 al 18, la ideología. Bueno, así como aquí dan... ¿Perdón? Sorry. Más que no aparece en pantalla. Oh, no aparece, ¿no? Y Josué lo quiere poner en el screen. Los textos no están apareciendo. Ahora sí. Ok, entonces, 2 Timoteo 2, 16, 18, el apóstol Pablo es muy claro de oponerse a aquellos que presentan falsedades. Y aquí da nombre y apellido, Himeneo y Fileto, ¿no? Y en este caso en Colosas, si le llegó la información, sobre todo a distancia, él estaba lejos de Colosas, ¿no? Recordemos que allí mandó a Onésimo, allí estaba la iglesia de Filemón que recibiera a Onésimo, preocupado por lo que podía pasar con la Odisea, con la misma ideología de gente que trae falsedades, y falsedades basadas en la carne. Ahora vamos a mirar ese tema. Y ahora volvemos a Colosenses 2, 9, contra la riqueza que significa Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A esto quiero traer un texto que aparece en Mateo 13, 44 al 46, donde Jesús cuenta en parábolas lo que significa encontrarse con el gran tesoro, la gran perla que es Cristo y que a Pablo le pasó. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo que solamente él sabe el valor, la riqueza que trae. Y en la siguiente parábola va en la misma línea. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Entonces, a Pablo ya le pasó esto, que habiendo permitido ser devorado por la teología farisea, Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, cuando él se exalta la vieja vida que tenía. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo le gano, y comienza a dar su historial, ¿no? Y cuando uno mira esa historia, realmente cualquier judío se enorgullecería de todo ese contenido, de ese background, de ese pedigrí, de ese historial. Pero finalmente Pablo va a decir, lo tengo todo esto por basura, en el versículo 9, allí, o sea, ahí encontró la verdadera riqueza de lo que él creía, ¿sí? En el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces, eso es lo que Pablo querría de los colosenses y los laodicenses, por quienes él está preocupado frente a este metis que anda introduciendo falsas doctrinas. Y ahora vamos a ver entonces en Colosenses 2:9 esa riqueza que él descubrió en Cristo, cuando dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Uno se imagina en un ser humano, en un cuerpo humano, como era Jesús. Cuando le preguntan los discípulos en Juan 14, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús que dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto a Dios. ¿Sí? Ahí tenemos el texto para recordar. Entonces, eso quería Jesús, que descubrieran en él esa riqueza. Y Pablo la descubrió por revelación. Pero teme que haya hermanos débiles, como en los colosenses y laodicenses, que sean engatusados por falaces doctrinas que queremos desarrollar ahora. A ver en qué consiste esa falaz doctrina de esta gente. Pero Pablo sigue exaltando todavía a Cristo. Lo miramos en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que hacía falta algo para ver la riqueza de Cristo, que era la circuncisión del corazón. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que hace falta echarlo para no ser entrampado por el enemigo. Cuando viene con sus sutilezas, dice Colosenses 2:8, viene con huecas filosofías, huecas sutilezas, conforme los rudimentos del mundo, según las tradiciones carnales. Entonces, si te atrae eso, diría Pablo, es porque tienes todavía el cuerpo pecaminoso carnal. Pero en Cristo te saca esto con la circuncisión
no hecha a mano, dirá otra vez capítulo 2:11, ¿sí? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego en el versículo siguiente, ahí ya dice más qué es eso de la circuncisión en Cristo, y es el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y este tema de la circuncisión espiritual es fundamental para entender a Pablo y esta parte de Colosenses 2. Si uno no tiene esa circuncisión, no va a enganchar, no va a plantarse contra ese metis que envuelve con sus doctrinas falaces. ¿Por qué? Porque al tener el cuerpo pecaminoso carnal, Satanás tiene dónde enganchar. Fijémonos, por ejemplo, voy a citar un texto como es el de Deuteronomio 10:16, donde el Señor pide que se circunciden el prepucio del corazón. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque con la circuncisión del alma, uno cae en humildad, no en la dureza. Endurecer la cerviz significa ponerse la nuca dura, no se inclina, no se humilla, no cede. Eso significa endurecer la cerviz, endurecer la nuca. ¿Viste? La persona soberbia. O capítulo 36 muestra que la circuncisión saca el prepucio del alma para poder amar a Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y ese amor, lo dice el versículo 16, conduce a la obediencia. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Vemos entonces que la circuncisión, echar el cuerpo pecaminoso carnal, esa circuncisión del alma, hace que uno ame a Dios y entonces le pueda obedecer. Y ahí ver la riqueza que Pablo quiere que todos miren en Cristo. Fíjate como texto más, uno más, Jeremías 4:4, cómo la circuncisión del corazón es fundamental. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y le está hablando a gente judía circuncidada físicamente, pero no alcanza. Tiene que estar la circuncisión del corazón. Entonces, frente a esta situación interesante de descripción que Pablo hace de contraste entre la riqueza de Cristo y la falacia de este metis, de este mentiroso, vamos a Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la riqueza que ustedes tienen en Cristo. Y entonces aparece esta expresión que tiene que ayudar a entender qué pasa con ese metis y su teoría de encontrar riqueza en las fiestas judías, incluida el sábado semanal. Dice acá, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí en el comentario, Lucas, que leíste, los autores hacen lo posible de querer defender la ley de Dios. Incluso aún se cita a Elena White para decir que qué es lo que se clavó en la cruz. Si bien ella no está citando necesariamente Colosenses 2, pero sí habla de que la ley de Dios no fue clavada en la cruz. Totalmente de acuerdo. No fue clavado, no. Pero ¿qué fue lo que fue clavado? Eso es lo que importa, ¿no? Entonces lo que fue clavado aparece allí con la expresión acta de los decretos. Eso en griego se dice hierógrafon. Hierógrafo. Es una expresión, una palabra que es única en el Nuevo Testamento. No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Pero sí se la observa en el texto de Tobías, capítulo 5 y capítulo 9. En esos dos capítulos, esto está en la Biblia apócrifa de la Septuaginta. O sea, me expreso mejor. Está en la Septuaginta, que contiene libros apócrifos. Y en cualquier Biblia católica uno la puede encontrar, ¿no? Bien, ahí... ¿De qué siglo data el apócrifo, sabes? Sí. La carta de Aristeas
Ahí vamos a leer, ya lo tenemos a mano el texto de la Biblia de Jerusalén. La carta de Aristeas narra que por el año 250 aproximadamente, el faraón de Egipto ordenó que comenzara la traducción para su famosa biblioteca, la traducción de la Biblia hebrea al griego. Entonces se convocan a 70 sabios y comienzan ellos a producir primeramente la Torá y luego sigue la traducción. Y esto llevó bastante tiempo, no fue en esa generación, entre el siglo II, siglo I todavía antes de Cristo, ¿no? Hasta que se va completando lo que nosotros conocemos como Septuaginta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al hablar de Tobías, es aproximadamente siglo II antes de Cristo, ¿no? Y ahí aparece la expresión hierógrafo, que ya vamos a mirar la definición clásica de esa palabra. Tiene que ver con un documento manuscrito. La palabra significa documento manuscrito y tiene que ver con un escrito que se traduce como pagaré, como fianza, depósito, diferentes traducciones, que es lo que cuenta esta historia, ¿sí? Vamos primeramente quizás a mirar la definición. Bueno, leamos el texto ya que lo tenemos acá. Esto es Tobías, capítulo 5. Va a aparecer aquí del versículo 2 y 3. ¿Cómo podré recuperar el depósito? El argumento es que el papá Tobit manda al hijo Tobías a buscar un dinero de manos de un fulano con el cual hicieron un negocio. Y ambos tienen los respectivos hierógrafos. Entonces el hijo le pregunta, ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce a mí, ni yo lo conozco a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media. El papá le responde, el que me dio el recibo, ahí está la palabra hierógrafo, lo que diríamos pagaré o documento manuscrito, ¿no? Y yo a él le di otro, lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esa suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo y lo tomaremos a sueldo hasta tu vuelta y vete a recuperar ese dinero. Ese es el plan. Y en el capítulo 9, nuevamente aparece versículos 2 y 5. Leo, versículo 1, 9:1. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dice, hermano Azarías. Aquí hay una historia que no vale la pena profundizar, pero este Rafael sería el ángel Rafael, ¿no? Que se hace llamar por Azarías. Toma contigo 4 criados y 2 camellos y vete a Ragués. Dirígete a Gabael, dale el recibo, el hierógrafo, y hazte cargo del dinero. Invítale también a que venga contigo a la boda, porque Tobías ya estaba para casarse. Tú sabes que mi padre lleva cuenta de los días y si me demoro uno solo, le daré un gran disgusto. Ya ves que Raguel me ha conjurado que no puedo desatender su deseo. Rafael se puso en camino para Ragués de Media con los 4 criados y 2 camellos y fueron a pernoctar en casa de Gabael. Le presentó el hierógrafo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había prometido y que lo invitaba a la boda. ¿Viste? Por ahí va el argumento, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar el significado de esa palabra hierógrafo del griego, ¿no? Ahora en un ratito más ya va a aparecer en la pantalla. Del griego hierógrafo. Viene, heir es mano, de ahí viene kiro. Giro o quiropráctico, por ejemplo, ¿no? Girógrafo también se podría decir, en un castellano más hablado, como decimos, ¿no? Más culto es hierógrafo. En latín se dice manuscrito. Y aquí se traduce, en inglés es certificado de deuda, aviso legal, fianza, documento manuscrito, certificado de deuda, prueba de obligación, evidencia de la culpabilidad de una persona. En fin, todos son los significados de la palabra hierógrafo, que lo tengo aquí enfrente desde internet, ¿no? Y en Colosenses 2:14, ahí es donde aparece esa palabra, hierógrafo, ¿sí? Ahora, viene la pregunta, leamos otra vez Colosenses 2:14. Ponemos el texto para que nos resulte claro, para saber de qué se trata. Ahí lo puedes mirar, Luquitas. Hierógrafo
¿eh? Del latín, o el latín significa manuscrito, certificado de deuda, aviso legal, fianza, documento manuscrito. Esa es la parte más importante, documento manuscrito, porque viene de geir, que es mano, y grafo, que es escribir. Certificado de deuda, prueba de obligación, evidencia de una persona, de culpabilidad de una persona. Y Colosenses 2.14 aparece la palabra. Ahora bien, vamos a leer otra vez el texto y aparece algo interesante allí, que dice, anulando el acta de los decretos, era el jerógrafo que traía ordenanzas, contenidos, pero hay dos expresiones que vale la pena señalar. Y es que había contra nosotros, y la otra que nos era contraria. La pregunta que hago es, ¿qué manuscrito hay? ¿Qué documento legal escrito a mano hay que esté contra nosotros y que nos sea contrario? Que realmente es un estorbo, nos puede hacer mucho daño. Entonces se piensa en las traducciones, bueno, puede ser la ley ceremonial, en fin, se barajan, y está bien, hay intentos para tratar de interpretar qué significa hierógrafo aquí en Colosenses 2.14, ya que es solo una vez que se utiliza en el Nuevo Testamento y 3 veces en la Septuaginta, en el libro de Tobías, ¿sí? Y ahí hago un comentario, Pa. Sí. Al escuchar la presentación de este texto, se trajo a la mesa una cita de Deuteronomio, donde dice allí de que escribirás esto, pero no lo pondrás dentro del arca, sino lo pondrás al lado del arca, y te serán testigos contra vosotros. Muy bueno, muy bueno. Buen punto, Lucas. El asunto es, si entonces ese hierógrafo manuscrito es la ley de Moisés que va en contra de nosotros, que es lo que sostienen los evangélicos. Es la ley de Dios, escrita por Moisés, que va contra nosotros. No la ley de los 10 mandamientos. Aquí no se está tocando ese tema de las piedras de los 10 mandamientos. No. Pero entonces, entre esa opción, la ley moral, diríamos, la ley de Moisés, que va contra nosotros, ¿será eso? Más vale... Sí. Sí. El presentador estaba diciendo de que al ser aquello que estaba al lado del arca no sería los 10 mandamientos escritos porque estaba afuera, sino sería los restantes. Pero ocurre, hijo, que los 10 mandamientos escritos en piedra estaban dentro del arca y también estaban fuera, escritos por Moisés en Éxodo 20, en Deuteronomio 5. Forma parte de todo lo escrito por Moisés y que estaba en un libro escrito, y las piedras obviamente estaban dentro del arca, absolutamente, estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos que rastrear más sobre hierógrafo, que efectivamente estamos de acuerdo que es contra, y tú citaste ahí, Luquitas, el texto de Deuteronomio, que claramente ahí se dice, esto es testimonia contra ustedes, eso es correcto. Pero si buscamos hierógrafo en más usos, ahora este que te muestro viene de un pseudoepigráfico que data del primer siglo antes de Cristo y del primer siglo después de Cristo. En un arco de 200 años no se puede determinar. Se llama Apocalipsis de Sofonías. ¿Sí? Ahí va a aparecer la palabra con un mejor significado. Entonces, aquí te lo muestro en pantalla para que lo puedas mirar. Este Apocalipsis de Sofonías está en la edición de la colección que trae Díez Macho de los apócrifos del Antiguo Testamento. En este caso es un pseudoepigráfico. Es diferente entre apócrifo y pseudoepigráfico. No vale la pena discutir eso ahora, sino ir a la esencia. ¿Qué es lo que trae este Apocalipsis de Sofonías? ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 5, que lo podemos leer ahí, dice lo siguiente. Después vi otros 2 ángeles que lloraban sobre los 3 hijos de Joatán, el sacerdote. Lógicamente esto es apócrifo, ¿no? No. Nos interesa el uso de la palabra. No importa el contexto, o sea, no es inspirado por Dios, sino cómo usan esa palabra antes de que Pablo escribiera a los colosenses. Le pregunté al ángel, ¿quiénes son estos? Él respondió, estos son los ángeles del Señor omnipotente que escriben
todas las buenas obras de los justos en un manuscrito, mientras están vigilando en la puerta del cielo. Después yo los tomo de la mano y los llevo ante el Señor omnipotente, y Él escribe su nombre en el libro de la vida, el libro de los vivos. También hay otros ángeles, los del acusador, los de Satanás, que están sobre la tierra. Ellos también escriben todos los pecados de los hombres sobre sus manuscritos. Hierógrafo. Estos se sientan igualmente en la puerta del cielo, llaman también el acusador, y él los inscribe en su manuscrito, hierógrafo, para poder acusarlos cuando salen del mundo de allá abajo. Ahora bien, la pregunta que hago es, si este manuscrito, escrito por ángeles, es contra nosotros, ¿cuáles son estos? Voy a darte una pista en Mateo 18:10. Ahí nos va a revelar cómo deberíamos cuidarnos cada día de las cosas que hacemos, especialmente cuando hacemos cosas malas, negativas. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ese ángel que está al lado del pequeño al cual yo menosprecié, imaginemos que ando por la calle, entonces me aparece un pordiosero. Señor, ¿no tendría un pedacito de pan? Nah, no tengo nada, vete a trabajar, y no sé, un desprecio, digamos, ¿no? Imaginemos una escena así, hay mucha gente que lo hace. ¿Eso tiene consecuencia? Sí, porque luego dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Qué hace ese ángel que presenció mi acción despectiva contra ese pequeño? ¿Qué hace? Lo anota en los libros. Ese es el hierógrafo. Voy a invitar a que miremos Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Cuando nuestro Dios hará el gran juicio contra los pecadores. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los hierógrafos, y otro libro fue abierto. O sea, son los escritos de los ángeles, todo lo que los ángeles anotaron, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Por quiénes? Por los ángeles. ¿Dónde? En los libros o hierógrafos, según sus obras, porque los ángeles tienen ellos sus documentos manuscritos, los que ellos van anotando permanentemente, ¿sí? Entonces ahí se entiende. Vamos otra vez a Colosenses 2:14. Anulando ese hierógrafo de ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y entonces el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el gran mensaje que Pablo tiene comparando las dos filosofías, la de la hueca sutileza, la del metis, del fulano ese, y la de Cristo, lo que Jesús logró, que creyendo en Él nos dan un nuevo corazón, la circuncisión del corazón, se nos perdonan nuestros pecados, los pecados anotados en los libros son clavados en la cruz, Jesús grita victoria contra Satanás, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora, terminada esa versión de la historia de Jesús, Pablo retoma al metis, al fulano ese. Esto lo hace en el siguiente versículo 16. Por lo tanto, en vista de todo lo que yo dije, nadie, y el griego ahí es metis otra vez, que nadie os juzgue o critique en cuanto, y ahí digo, yo agrego ahora, a las buenas cosas, comida, bebida, días de fiesta anuales, luna nueva, mensuales, sábados semanales, porque el siguiente versículo lo va a aclarar. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero este individuo invertía las cosas y convertía esas fiestas, comida, bebida, días de fiesta anuales, luna nueva, mensuales, sábados semanales, lo convertía en cuerpo. Y Cristo era sombra, era lo secundario. Para confirmar que estamos hablando de, yo te dije, las fiestas anuales, mensuales, semanales,
Es así como se expresa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Crónica capítulo 23, 31, va a dar ese orden, aunque invertido, pero es el mismo orden. El orden de fiestas, en este caso, van a ser semanales, mensuales y anuales, para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo semanales, lunas nuevas mensuales y fiestas solemnes anuales, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. O por ejemplo, segundo de Crónica capítulo 2, 4, otro ejemplo. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de sábado semanales, nuevas lunas mensuales y festividades de Jehová anuales, lo cual es de ser perpetuo en Israel. O capítulo 8:13, ahí nos va a indicar los tipos de fiestas, y ahí hay una contradicción en la interpretación de la lección y aún de los que comentan allí el comentario de Andrius. ¿Por qué? Ahora leo el texto primero. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados semanales, en las lunas nuevas mensuales y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en las fiestas de los panes sin levadura, en las fiestas de la semana y en las fiestas de los tabernáculos. Ahí, Lucas, están los 7 sábados ceremoniales que se pretenden que estén los sábados, el sábata que dice en el texto en griego y que lo comenta la lección. La lección menciona, reparemos en este texto es muy interesante, segundo de Crónica 8:13, y vamos a Colosenses 2:16, para ver ahí la contradicción en la interpretación que se está haciendo. Dice, por tanto, nadie os critique en comida o bebida en cuanto a días de fiesta. Notemos que estas son las fiestas anuales. Y estas son los sábados ceremoniales. ¿Cuáles fiestas? Son las 3 que hemos leído de segundo de Crónicas 8:13, que era la fiesta de los panes sin levadura, con la Pascua incluida, Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Ahí están los 7 sábados. Entonces, si ahí lo tenemos el texto. Si están los 7 sábados, ¿cómo? Y ahora leo otra vez Colosenses 2:16. En cuanto a días de fiesta anuales, luna nueva mensuales o sábados ceremoniales, si ya fueron citados antes. Ahí es donde no queda claro por qué repetimos sábados ceremoniales en la última línea si ya fueron citados en los días de fiesta. Para acordarnos de las fiestas judías, las 3 grandes fiestas, tenemos la primera, ¿no? y enumeramos los 7 sábados ceremoniales. Es la Pascua con los panes ácimos, o sea, la Pascua es la cabecera y los panes ácimos a continuación. Duran 7 días, el primero de los cuales es sábado ceremonial y el último también. Ahí ya van 2 sábados. El siguiente es Pentecostés, en el tercer mes. Ahí tenemos el tercer sábado. Luego tenemos en el séptimo mes 4 sábados seguidos. Es el primer día, fiesta de las trompetas, es un sábado muy solemne, que anunciaba que ese era el mes sagrado. Tenemos el 4º sábado ya. Luego el Yom Kippur, el 10º día, caía al 10º día en cualquier día de la semana. Por eso era sábado ceremonial. Y luego tenemos la fiesta de las cabañas, el día 15 y el día 22. Esos días, toda una semana más un día, esos dos días citados, 15 y 22, eran sábados ceremoniales. Ahí tenemos los 7 ya, en 3 fiestas anuales. Y el Yom Kippur se le va a pegar al de las cabañas, porque esta fiesta del Yom Kippur era una fiesta muy importante, pasada la cual se entraba después a la fiesta de las cabañas para celebrar la alegría de que Dios les había aprobado ese año. ¿Sí? Pues entonces, la cita segunda de Crónicas, la que mencionaste, ¿cuál era? 8:13. Ok. Y una pregunta antes de proseguir, ¿sí? Sí. Y es, porque había mencionado de los gnósticos y Azarte, algo así. Ascetas. Ascetas, ajá. Sí. ¿Cómo ellos, porque si es una mezcla, entonces, siendo una mezcla, Sí. ¿Cómo ellos agarran de estos 3 puntos, mezclándolos con sus filosofías o rudimentos del mundo? Así es. Buena pregunta, hijo. Ya vamos a mirar cuando examinemos los restantes versículos, del versículo 18 en adelante. Ahí vamos a hablar ya de los gnósticos y los ascetas, ¿sí?
porque es una mezcla. Y uno diría que es puro gnóstico. No, no, no. El gnóstico tiene ciertas cosas claras, pero no se mete con otras cosas. En cambio el judío, o judaizante, que sería acá, que toma de esto y toma de esto otro, y hace allí una mezcla, decimos una ensalada, y la gente ignorante piensa, wow, cuánta información, cuántas cosas que habría que agregar, porque le agrega mucho. A veces hacemos con la comida, hay que agregarle más allí, más especias o salsa o picante, no sé qué, para ser más rico. Y lo que era natural y sabroso ya se va desdibujando. Cristo presentó un mensaje muy simple. Pablo presentó un mensaje muy simple de Cristo. Y es el que Dios quiere que escuchemos. Jesús se encarnó, vivió y murió para nosotros, prometiéndonos darnos un nuevo corazón, perdonar nuestros pecados, que vivamos una vida obediente. El resto lo hace el Señor. Proclamar la derrota contra los ángeles, clavar nuestros pecados en la cruz, borrar lo que está anotado en el cielo. Pero en la tierra tenemos que hacer algo. Por esto estos oyentes del Metis se encandilan con el mensaje que parece muy sustancioso porque trae cosas. Y eso vamos a ver ahora desde el versículo 18 en adelante. Elementos adicionales a esta doctrina rara del Metis. Pero vamos a completar ahora con, leíamos 2.16. Ahora, todavía queda un poquito más. Ejemplos del Antiguo Testamento, como es, yo dije, segundo de Crónicas 8.13, ahí estaban las 3 fiestas. También invito a mirar segundo de Crónicas 31.3 y otros pocos textos más para mirar esa serie de 3 fiestas. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo semanales, nuevas lunas mensuales, fiestas solemnes anuales, como está escrito en la ley de Jehová. O, por ejemplo, Nehemías 10:33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo semanales, las nuevas lunas mensuales, las festividades anuales, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ahora en Ezequiel 45:17 se presenta en el orden que trae Colosenses 2:16. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, días de fiesta, decía, en las lunas nuevas y en los sábados semanales, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto, la ofrenda de paz, etc. Y un texto más, Oseas 2:11, que dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas anuales, sus nuevas lunas mensuales, sus días de reposo semanales y todas sus festividades. ¿Sí? Entonces, vemos que el apóstol Pablo no está ajeno al uso de esta serie de 3, que este judaizante, vamos a llamarle momentáneamente porque se ve que maneja las fiestas. Es más, en cuanto a días de fiesta se cita en Gálatas, que los gálatas también estaban siendo seducidos por estos judaizantes. Solo que el Metis de Colosenses abarca más errores. ¿Sí? Vamos pues entonces ahora a mirar el texto de Colosenses 2:17. Que aquí viene algo que se nos puede criticar. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo cual Pablo está diciendo que el versículo anterior, todo eso es sombra. A ver, entonces ponemos el versículo 16, comida, bebida, pero especialmente los días de fiesta que sean sombra, las lunas nuevas que sean sombra, los sábados semanales que sean sombra. Efectivamente, los días de fiesta, por ejemplo la Pascua, es sombra de la verdadera Pascua que es Cristo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya se sacrificó. Y incluso habla de los panes ácimos. Esto es panes de verdad y sinceridad. Así que ahí Pablo menciona en el versículo 8 que la Pascua judía, con sus panes ácimos, era sombra de esto. Esta es la realidad. ¿Qué cosa? Vamos a leer el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, esto es, sinceridad y verdad. Bueno, así como esta fiesta de Pascua y panes ácimos era una sombra, lo mismo pasa con Pentecostés. Era sombra, la fiesta judía, de Hechos capítulo 2. Y si nos vamos a la fiesta de las trompetas, del día de expiación, las cabañas, pasa lo mismo. Las trompetas son sombra del mensaje del primer ángel que anunciaba la llegada del 10º día. Las trompetas, hagan sonar bien el mensaje del primero y los restantes ángeles. Llega el 10º día, el día de expiación, 1844, ese es el antitipo. Y la fiesta de las cabañas, la segunda venida de Cristo. Sombra, lunas nuevas. Dice en Isaías capítulo 66, vendrán todos a adorar delante de mí. Y ahí menciona qué días tenían que venir a adorar. Como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, en hebreo es de luna nueva a luna nueva. Es la forma como el judío computa el mes. Va de luna nueva a luna nueva, o sea, luna oscura. Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Ahora, si dice que de sábado en sábado en el cielo van a ir todos a adorar, ¿qué significa que van a ir de mes en mes? Bien, en Apocalipsis capítulo 22, en los primeros versículos, se nos va a decir qué significa ir de mes en mes a ver al Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios va a pedir que todos los que se han salvado vengan una vez al mes al árbol de la vida y arranquen el fruto y lo coman. Y así, eso es depender del Señor, mes a mes. Por eso es que cuando se celebra las nuevas lunas, en Colosenses 2:16, y los judíos mes a mes tenían que tocar la trompeta para anunciar que era el inicio de cada mes. Y especialmente el séptimo era el más solemne de todos, porque allá anunciaba que se venía el día de expiación y la fiesta de las cabañas. Pero era simbólico, era una sombra de este texto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 22, 2. Y el sábado semanal, ¿es sombra? Bueno, hay una cita de Elena White donde dice, de lo que citaste, Luquitas, que la ley moral no puede ser sombra, ¿no? Aquí lo estoy leyendo, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 282. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Pero al mirar a qué se refiere, vamos a ver que es un tanto diferente. Voy a dar la prueba. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Entonces, al decir que no podía ser sombra, la pregunta que nos hacemos, y te hago a vos, Luquitas, es ¿qué mandamiento del decálogo es constituido sombra? En Efesios 5 se nos cuenta de una institución que llegó a ser sombra o ilustración de algo superior. La pregunta que uno se haría es, si tomo la cita de Elena White, pero sin entender o sin apreciar lo que dice el resto, es no se tome la ley moral como una sombra pasajera que uno pueda desechar. Pasajera significa que surtió efecto, pero ya deja de ser, ¿sí? A eso se refiere con que la ley moral no puede ser símbolo ni sombra. Ahí lo tenemos en el texto, ¿sí? Lo leo otra vez, ¿no? La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra, y yo agrego pasajera. Porque la ley de Dios es inmutable. Ahora, pregunto, ¿qué cosa de la ley moral Dios tomó como ilustración o sombra y hasta el día de hoy sigue siendo
inmortal, pero curiosamente en la segunda venida dejará de serlo. ¿Qué cosa es? Matrimonio. El matrimonio. Efesios capítulo 5. ¿Por qué digo que en la segunda venida? Porque en la segunda venida ya los hombres no podrán casarse ni darse en casamiento. Pero he aquí que este texto, el matrimonio, que aparece, papá y mamá citado 5 veces en el Decálogo. En el segundo mandamiento, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo y en el 10º. ¿Sí? El matrimonio es exaltado en el Decálogo en 5 diferentes ocasiones. Y sin embargo, fíjate en Efesios capítulo 5, más adelante Pablo va a compararlo con la unión entre Cristo y la iglesia. Del 5:22 en adelante, ¿sí? ¿Dijiste que te repite 5 veces en el decálogo el matrimonio? Claro, 5 veces en el Decálogo se repite el concepto de familia, de matrimonio. Cuando dice en el segundo mandamiento, ¿no? Que, bueno, habría que leer cada mandamiento. Yo te lo cito de memoria. Es segundo mandamiento, el cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º. Que dice en el versículo 5, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, etc. Ahí menciona la familia, padres e hijos. Versículo 4 es muy conocido, que harás guardar el mandamiento, en el versículo 8, 9, del cuarto mandamiento, siguiente versículo, que dice, no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, etc. Habla de familia. El siguiente mandamiento, versículo 13, va a hablar, honra a tu padre y a tu madre. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Está hablando de familia, de matrimonio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que le pertenezca. ¿Sí? Habla de familia también. Entonces, la familia es exaltada en los mandamientos. Y aún es exaltado por Pablo en Efesios 5, pero leamos el versículo 25. Efesios 5, 25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aún luego va a decir, yo digo un misterio grande respecto de esto, pero me refiero a Cristo, cuando habla de la unión del hombre y la mujer. O sea, en otras palabras, toma el matrimonio como una figura o una sombra. Ahí está el texto 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Vemos que el apóstol y el Señor no tiene problema en tomar de la ley aquello que pueda resultar para sombra, para mensaje, para ilustración de una verdad que Dios quiere enseñar. En este caso quiere enseñar la relación entre Cristo y la iglesia. Con el sábado pasa exactamente lo mismo, según Hebreos 4. Allí, y esa es una crítica que se me ha hecho, que están haciendo, de cómo el sábado puede ser sombra, que justamente ni lo descubrimos a menos que leamos Hebreos 4. ¿Sí? Creo que una vez ya lo discutimos, Luquita, pero si te place, yo lo vuelvo a tocar ahora otra vez para ver cómo el sábado es sombra. ¿Sí? Dice versículo... Estamos a menos de un minuto para que termine esta oración. Oh, entonces... Bueno, abrí otro. Abrimos otro. Dejamos acá para leer Hebreos capítulo 4, 1 y arrancamos con otro. Y luego vamos a la parte de los gnósticos y los ascetas, desde 2.18 de Colosenses en adelante, hasta el final. ¿Sí? Y... Okay. Dame como... Ok, ya... Sí. Estamos en vigilia. ¿Cómo dice eso? Vigilia. Que estamos en vigilia, dice. Sí, nomás decía, dame como 2-3 minutos, un pequeño break. Dale, hijo. Avante, avante. Ok. Bueno. No, Lucas. Sí. Josué. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos escuchando y en esta ocasión lo que yo quisiera presentar como parte final de este estudio es 2 asuntos. Uno, cómo el sábado semanal puede convertirse en sombra
de acuerdo a Colosenses 2:16 que dijimos. El apóstol dice allí que nadie os juzgue en comida o en bebida, y enumera las fiestas anuales, días de fiesta, lunas nuevas mensuales o sábados semanales, y que luego en el siguiente versículo menciona que todo ello es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser esto sombra? Acordémonos otra historia que lo va a ilustrar, la de Mateo 23:23. Cuando no hace falta que tengamos que anular el sábado, hablamos de lo que es abuso y buen uso. Miremos, 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era lo que era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ahí estamos viendo el abuso que se hace de la menta, el eneldo, el comino, olvidando lo más importante. Toman la sombra, que sería la menta, el eneldo, el comino, y lo ponen como sustancia. Y aquello que es la sustancia, la justicia, la misericordia, la fe, la ponen como secundario, como sombra. O sea, invierten los términos. ¿Sí? Y esto es lo que importa ver, que Pablo en Colosenses 2:16 y 17 enseña que aquellas cosas que el judaizante, vamos a llamarle momentáneamente, el metis, lo pone como mensaje de salvación, ¿sí? Eso es secundario, es sombra, porque Cristo es el cuerpo. Pero cuando Él lo invierte y lo pone como cuerpo, ¿a dónde queda Cristo? Queda como secundario. Quizá para entender mejor esta idea de Colosenses 2:16 y 17, te hago este desafío, hijo. Imagínate que estás cerca de mi casa y te digo, hijo, vení a comer unos higos que tengo en mi jardín, ¿no? Ok, acepto. ¿Te gusta el higo? Sí, sí me gusta. Ok, y cuando estás viniendo, ahí ves la planta preciosa, gorda, con frutos de higo, y entonces te pregunto, ¿cuál es el higo que más te gustaría? Y me señalas a uno que está bien pesado. Entonces yo me voy hacia la fruta y me inclino a tierra, y en la tierra hurgo. Entonces vos me preguntás, ¿pero qué estás haciendo? Te quiero dar una fruta, aquí, no, pero la fruta está arriba. Sí, ya sé, pero aquí yo te voy a dar esta que está muy buena. Y vuelvo a la sombra otra vez. O sea, una cosa es el cuerpo, la realidad, que es la fruta, y otra es la sombra. En el caso de este judaizante, el metis, estaba invirtiendo. Quería dar la sombra como sustancia, como alimento. Y el cuerpo pasa a ser secundario. Entonces la pregunta sigue en pie ahora. ¿Cómo el sábado puede llegar a ser sombra? Y hemos dicho que en la ley de Dios, Dios toma el matrimonio, la familia, que es antes de la introducción del pecado. Lo toma como modelo, como sombra, como figura, ilustración para enseñar la relación entre Cristo y la iglesia, según Efesios 5. Con el sábado va a pasar algo similar. Y lo describe Hebreos capítulo 4. Entonces vamos a estudiar Hebreos 4 para ver el concepto de reposo que Pablo enseña y el sábado que está incluido, y un detalle muy importante con respecto a la guarda del sábado. Pero leamos el texto primero. Versículo 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y aquí el apóstol Pablo va a hacer un juego de palabras. Con la misma palabra va a darle dos significados. Uno, el reposo, como lo cuenta el Salmo 95, citado en Hebreos 3 y citado aquí en el capítulo 4 también. Y el otro, el reposo de la creación, el del séptimo día. Hace un interjuego él. Solamente la mente divina se le puede ocurrir. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que se dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Salmo 95. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí esta salvedad que hace el autor de la carta, al introducir el concepto de obras suyas acabadas,
Está justamente refiriéndose a la creación, a los 6 días en que fueron creadas las cosas, y no se necesita una semana o un día adicional para agregarle algo que quedó pendiente, porque él dice que las obras están acabadas, pero el sábado, el reposo, está inacabado. Es un concepto muy importante. Las obras, los 6 días de la creación están acabados, o acabadas esas obras. No hace falta que, como que yo dijera que se me faltó agregar algo en la creación, así que vamos a destinar un día más adicional. No, no, no. En los 6 hizo todo. Pero el séptimo no se acabó. Pablo lo va a enseñar acá a continuación. Dice, otra vez, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, y retoma el reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, en el Salmo 95, no entrarán en mi reposo. Entonces hace ese juego entre los dos versículos. Génesis 2, versículos 2 y 3, y el Salmo 95, del versículo 7 en adelante. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, nuevamente por el mismo Salmo 95, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Con eso está diciendo, hubo un reposo que se abrió en la creación y que semana a semana estaba disponible, pero en el desierto Dios juró, ustedes no van a entrar en mi reposo. Y siempre hemos creído, y correctamente, que es el reposo de la gracia, el reposo de morar con Dios, de estar con Dios. ¿Sí? Que no van a entrar en el cielo, no van a entrar conmigo a morar conmigo, no van a entrar en mi reposo, en mi descanso. Y está correcto. El reposo de la gracia, el reposo de Cristo. Ya Jesús lo había dicho en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les voy a dar reposo. Aún más, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas. Si ustedes me obedecen, me siguen. Pero ahora el Señor promete en el Salmo 95, yo juré, no van a entrar en ese reposo de Cristo. Pero hay aquí que se abrió la puerta de la amnistía, digamos así, para que entren otra vez los que crean. Volvemos otra vez a Hebreos 4. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se abrió el reposo. Pero ¿qué relación tiene con el séptimo día? Sigue el siguiente versículo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y Josué sí dio el reposo, pero no el reposo del que está hablando Pablo. Miremos, por ejemplo, en Josué capítulo 22, última parte de capítulo 23, 1, donde Josué tuvo éxito militar para darles el reposo de la tierra de sus enemigos. Logró vencer a los enemigos, ¿no? Bien, esto lo vamos a mencionar Josué 22. Leemos la parte final, 42 en adelante, Josué 22. Es el último que... 23.1, vamos a leer. Bien. Y 23.42 en adelante también. Aconteció después, muchos días después, que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, en fin, les dio reposo. Lo mismo va a aparecer en el capítulo al final. Capítulo 20. Quiero solamente confirmar nomás, para ver que al final de un capítulo aparece esa expresión otra vez, que Josué les dio el reposo. Sí, capítulo 21, versículo 44, 21, 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Pero la pregunta es, si el texto de Hebreos 4 dice que Josué no dio el reposo, y acá dice que Jehová, por medio de Josué, les dio el reposo, ¿hay una contradicción? No.
Porque este reposo que Dios les dio no fue el que Dios tanto anhelaba, y era que hubiera un cambio en sus corazones, porque el texto contará en Jueces 2, primera parte, que la siguiente generación se olvidaron de las guerras de Jehová y volvieron a dejar el mandamiento, a mezclarse con las naciones, y el reposo desapareció. Volvieron los problemas otra vez, el pecado nuevamente. Entonces a eso se refiere que Josué no les dio el reposo. Ahí lo tenemos, Jueces 2, 1 en adelante. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Entonces Dios no puede cumplir el darles el reposo, porque ellos son pecadores. Ellos se vuelven de la fidelidad a la rebelión. Entonces Josué no les dio el reposo permanente. Entonces, ¿cómo aparece este reposo? Vamos a mirar, volvemos a Hebreos capítulo 4, versículo 8, ya habíamos leído que Josué no les dio, de otro modo no hablaría después de otro día. Y ahora 4:9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios pendiente, agreguémosle así. La palabra reposo aquí, la palabra griega es sabatismos. Y sabatismos significa descanso sabático, por ejemplo en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y cualquier buena traducción va a poner descanso sabático, descanso de sábado. ¿Sí? Esa palabra ya aparece en el segundo siglo con Justino Mártir en diálogo con Trifón. En capítulo 23 aparece sabatismos significando sábado. Ahí lo tenemos en la imagen. Sabatismos es 4520 en los números de Strong, y abajo la traducción dice descanso sabático. Ponemos otra vez la traducción en español de la imagen del versículo bíblico. Así queda claro que cómo se traduce tanto en esta Biblia de Jerusalén como en las Biblias en general. Ahí lo tenemos, ¿no? Sabatismos, y abajo dice descanso sabático. Ahí. ¿Sí? Esa es la traducción. Y ahora, mirando Strong, que es el diccionario, y va por números, 4520, pone reposo, pronunciación sabatismos, derivación de una derivación, de ahí da el número. Definición: sabatismo, una palabra que no usamos mucho, figuradamente reposo del cristianismo, como un típico del cielo. Ahí entramos a algo que nos va a ser muy interesante. Cuando vamos otra vez a Hebreos 4:9, dice: por tanto queda un sabatismos para el pueblo de Dios, un sábado. ¿De qué modo el sábado se convierte en algo típico del cielo? Y eso es lo que Josué no les pudo lograr a los israelitas. No les logró la conversión. No logró que el reposo físico que les dio Dios y Josué, librarse de los enemigos, ganarles las batallas, librarse de todas esas naciones paganas, no logró producir el reposo que Dios quería. ¿Cuál es ese reposo? Está señalado en Isaías 58, versículos 13 y 14, que prefigura el reposo del cielo. Por eso decimos que el sabatismos, el descanso sabático, es una sombra del cielo. El texto dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y cuando da 3 noes, son los 3 noes que hay que practicar ahora si queremos ir al cielo. Porque dice: no andes en tus propios caminos. En el cielo no podemos hacer lo que queramos. No busques tu voluntad. En el cielo no podremos hacer eso. No hables tus propias palabras. Tampoco. Vamos a hablar las palabras que a Dios le agrada, porque tendremos naturaleza convertida. Ese reposo físico, material,
que Jehová y Josué les dieron al pueblo, según leíamos en Josué capítulo 21, 43, 44 y luego capítulo 23, 1, no lograba convertir el corazón, como señala Isaías 58, 13. Por eso el sábado se convierte en una sombra. Y miremos todavía más, que es el sábado del séptimo día, Hebreos 4, 9 y el 10, que quede bien claro que no se refiere a un reposo de la gracia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, 4:9, 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, no aquel de Josué, en que cesaron de los enemigos, disfrutaron de la comodidad de no tener más enemigos. El que ha entrado en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas, como Dios guardó el séptimo día. Entonces alguien preguntará, pero ¿no era que en los días de Josué también guardaban el sábado? Ahí está el tema, que el sábado que guardaban los judíos en los días de Josué, ellos tenían el reposo físico, militar, no había guerras, y el otro reposo de la carne, pero con un corazón inconverso. Eso no sirve, porque por causa de su inconversión cayeron en la idolatría que cuenta Jueces capítulo 2, que se hacen parentesco con las naciones paganas y pierden allí la comunión con Dios. Por lo tanto, este reposo sabatismo es algo profundo, es un cambio que hay en el corazón, que se manifiesta en la observancia práctica del sábado, descansar, pero hay adentro una genuina transformación por la cual hacemos la voluntad de Dios. Como dijera Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Practique el sábado. No hables tus palabras en sábado. No hagas tus propios caminos en sábado. En la semana se nos da libertad, en sábado no. Y cuando practicamos esto, empezamos a aprender a entender qué es el reposo. Quizás voy a ilustrarlo. Esta es una ilustración que la di también en la lección, ¿no? El ejemplo de algo que es una sombra de algo mayor, la bandera, ¿sí? Imaginemos que vos y yo, que somos argentinos, se nos invita a comer, o invitamos a alguien mexicano a comer con nosotros, ¿no? Y en la mesa, o un salvadoreño, ponemos una bandera. En lugar de un mantel común, ponemos nada menos que la bandera del país. Vamos a poner El Salvador. Tiene una linda bandera, se parece mucho a la Argentina. El color azul es más notorio, muy oscuro, y tiene el símbolo del sol también. Pero lo ponemos como bandera. Entonces el amigo salvadoreño que entra y va a comer con nosotros se extraña y dice, perdón, pero ¿qué hace esta bandera acá? ¿Por qué la ponen como mantel? Y yo le digo, es un simple trapo, no se preocupe. No es un simple trapo. Incluso está manchado, fíjese aquí, se le ha caído manchas. Y entonces la persona se extraña por la forma en cómo nosotros tratamos la bandera. Porque para el salvadoreño, esa bandera salvadoreña le trae recuerdos de su familia, de sus tradiciones, de su gente, de su cultura. ¿Cuántas cosas? ¿Sí? Bueno, así también el sábado es la bandera de Dios de la patria celestial. Cómo guardamos las 24 horas muestra cómo lo guardaremos en el cielo. Ahí tenemos el ejemplo. Una mesa con la bandera salvadoreña y frutas y verduras arriba y ¿qué hacemos si se mancha? No te preocupes, es un trapo. No. Pon cualquier otra cosa, pero no. Esa bandera significa mucho para mí porque me trae recuerdo de mi país. Así el sábado. El sábado, cuando lo entendemos y lo guardamos, nos muestra el estilo de vida que Dios querrá que la gente guarde en el cielo. Hay que practicarlo en la tierra. Por eso decimos que es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Con esto queremos afirmar que el sábado semanal sí puede ser sombra de la patria celestial, a pesar de que algunos lo niegan. Y entonces vamos a la parte final, rapidito nomás, versículo 18, Colosenses 2:18 en adelante.
Aparece nadie otra vez. Y el griego es medeis, que significa también ninguno. Así como Lucas 5:14. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Ese es el objeto de Pablo, del ataque. A quien Pablo quiere atacar, ese fulano. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahí entonces entramos en lo que sería la doctrina gnóstica. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está vacío de Cristo y va a exaltar todo lo que es secundario. Aún el sábado, no decimos que es secundario, sino que lo usa como cuerpo, le da importancia legalista y a Cristo lo pone como secundario. Ese es el problema. El sábado tiene que ser ubicado donde tiene que ser ubicado. Nos salvamos por Cristo, no por el sábado. Eso es algo que lo hemos enseñado siempre. Sigue todavía más, versículo 19. Y no se agarra de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, del versículo 8, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos ascéticos de los ascetas, tales como no manejes, no gustes, no toques? Ellos incluso se flagelan el cuerpo, como los ermitaños allí en los monasterios, se privan para tener un control de su cuerpo, ¿no? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Y ese es el caso famoso del rey Francisco I en enero de 1535. Esto lo cuenta El conflicto de los siglos, en la Reforma en Francia, cuando este rey, conocido como el padre de las luces, fue un hombre muy culto, el padre de las letras, creo que se le llama mejor, el padre de las letras. Él promovió todo lo que era cultura, sabiduría, universidad. Francisco I, rey de Francia, pero era muy católico. Y en cierta ocasión los hugonotes, que eran los llamados protestantes, lo que hoy llamamos protestantes, eran hugonotes en aquel tiempo, repartiendo volantes, un volante llegó hasta el dormitorio de él, y él se ofendió muchísimo. Entonces ordenó una matanza. No es la matanza de San Bartolomé, esto fue en 1572. Eso fue con Carlos IX, rey francés Carlos IX. Este es Francisco I, 1535. Y se ensañó. O sea, ahí se cumple lo que el texto bíblico dice. ¿De qué sirve el duro trato, la cultura? Leo otra vez ahí. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Era un hombre muy culto, preparado, instruido, educado, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Cuando se le agarró la india del odio, desató la persecución. Ahí nos queda claro. Y entonces vamos al siguiente versículo, ya en la parte final. Y entonces ahí es cuando Pablo toma nuevamente lo que es realmente genuino y valioso, con este texto nomás. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios. Y en los versículos siguientes, especialmente el 4, reafirma el poder que hay contra las apetencias carnales que Metis no puede. Él con su doctrina, con su ascetismo, con sus prácticas judías que quiere imponer a la gente. Porque acá dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y versículo 5, ahí dice cómo podemos luchar en Cristo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros de esta manera. En Cristo se puede, pero no como le pasó a Francisco I.
que creía que con la cultura, los buenos modales, la educación, e incluso los chicos cuando van a la escuela, se les enseña urbanidad, cómo comportarse en público, pero no tiene poder para los apetitos, las pasiones personales. ¿Sí? Bueno, de eso Pablo está hablando, y la doctrina de esta gente, el metis, va en esa línea contra la doctrina de Jesús, que es la que tiene poder para transformar el corazón. Este es el mensaje, hijo Lucas, que quería compartir contigo de Colosenses capítulo 2. Gracias, Padre. Entonces, como le llamaste, una mezcla de las tradiciones que tenían, o bueno, tal vez no llamar de tradiciones, pero las prácticas de la nueva luna, de las fiestas. Prácticas judías. Sí. Y también los sábados con el gnosticismo. Entonces, como utilizar sería como de privaciones, pienso, porque el sábado se lo puede ver como privación de no hará sobre alguna. Me pregunto qué tipo de enseñanza sería acerca de la nueva luna y las fiestas anuales. No sería raro que este señor y sus gentes, sus compañeros, enseñaran al modo judío, ¿no? O sea, practicar como los judíos practicaban, pero enseñar que eso era la sustancia. Ese era el gran problema. Por eso Pablo no va a condenar la práctica en sí, porque no dice, más bien dice que nadie los critique en cuanto a estos temas. Y él está censurando al fulano que utiliza esos buenos temas para decirles a la gente, miren, este es el evangelio. El sábado, la luna nueva, las fiestas anuales, el no maneje, no guste, ese es el evangelio. Y Cristo, eso es secundario. No, entonces Pablo ahí sí se molesta muchísimo. Por eso el mensaje de él va a exaltar a Cristo allí en Colosenses capítulo 2. Por eso no es necesario mirar, sí, por supuesto, qué versión habrá enseñado este Metis de las leyes judías, de las prácticas judías. No sabemos si el sábado tenía que ser más estricto o menos estricto, las comidas, qué comidas. No, toma del judaísmo y démosle crédito que toma lo mejor del judaísmo. Vamos a darle crédito de que el gran problema de él es que invirtió los términos, lo puso como esencia, y eso Pablo no se lo iba a tolerar. Sí, no, pues te voy a tener que rechazar entonces, porque no pudiese yo comer un higo así. Así es, hijo. Yo tampoco lo podría comer. Un higo de tierra. Así es. Por eso traje el texto aquel también que ayuda de Mateo 23:23. ¿Qué es la esencia y qué es lo secundario? La esencia, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es lo que hay que hacer. No esto que estar diezmando al detallito, lo mínimo, aquí están cumpliendo. Y perderlo. Incluso con eso Jesús no anuló el diezmo. Él no dijo, ya no guarden esas cosas, guarden esto, no. Esto es lo que hay que hacer, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar. Por eso es que las fiestas judías, las lunas nuevas y el sábado no están anuladas. E incluso las fiestas no están anuladas. Ahí viene otro tema que uno se escandaliza. Claro, siguen siendo libros de texto. No como hizo alguien en el 2011 que enseñaba que había que celebrar. Incluso hay gente que anda celebrando las fiestas judías, que se aproxima la Pascua, se aproxima la fiesta del Yom Kippur. En el caso de este individuo, las cabañas, y ya invitaba a sus seguidores a conseguirse carpas y ponerlas allí en la fecha convenida del calendario judío, en la terraza. Él seguía literalmente las prácticas judías, este cristiano que causó mucho problema en ese año 2011, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que tomó literalmente, en lugar de usarlo como libro de texto, o sea, ¿qué me enseña esa fiesta judía?
Por eso trajimos el ejemplo de 1 de Corintios 5, 7 y 8. La Pascua judía no hay que guardarla. Nuestra Pascua ya se celebró, que es Cristo. Y la fiesta de los panes hace maldice. Celebremos la fiesta, pero no con los panes de la vieja levadura, sino con panes sin levadura, es decir, panes de sinceridad y verdad. 1 de Corintios 5, 7 y 8. Entonces ahí tenemos un ejemplo. A eso me refiero, que tenemos que celebrar esas fiestas judías, pero en la forma en como lo enseñó Pablo. No en forma carnal, sino extraer el mensaje y practicarlo en el espíritu. Todas esas fiestas, ¿sí? La luna nueva lo mismo. Es recordar que en el cielo, mes a mes, hay que predicar estas cosas. Vamos a comer del árbol de la vida, del fruto, para ser eternos, ¿no? Por eso es que Dios dice, la luna nueva. Y entonces esta gente celebraba la luna nueva, pero en modo carnal. Nosotros enfatizamos que sí hay que celebrarlo, pero apuntando al árbol de la vida en el cielo, en ese sentido. O sea, enseñando la relación que hay tipológica, ¿sí? Y el sábado, cuanto más, que es el libro de texto de cómo será el tipo de vida en el cielo, por excelencia. El tipo de libro en el cielo, una vez más, ¿cuál? Que es un libro de texto que nos enseña el sábado cómo será el estilo de vida en el cielo. Sí, amén. Con hermano Ernest, me gusta mucho la práctica que él lleva a cabo con el grupo que tiene, que es que cada comienzo del mes él tiene una semana de oración en Zoom. Comienza en la mañana a las 7 de la mañana y tiene un predicador, y entonces distintos temas, pero me llamó la atención cómo es algo mensual que él practica me hace pensar al texto bíblico que acabamos de ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Habría que preguntarle si él lo relaciona. Estaría interesante, porque si él lo relaciona con Apocalipsis 22, 2, ¿será que de mes en mes vendrán todos? Es como que él dijera, hermano, empecemos a practicar ahora, mes a mes. ¿Qué les parece? Vamos al árbol de la vida, que es la palabra de Dios. Y entonces, sería un día, sería lo ideal, pero él lo quiere hacer una semana, está bien. Pero es aprender a practicar mes a mes. Llevar a la gente, a sus seguidores, hermano, vamos al árbol de la vida, que es, de paso la hermana Juan lo compara, ¿no? Que la Biblia contiene las hojas del árbol de la vida para sanidad de las naciones. Entonces, abramos la Biblia, aprendamos, es recibir el alimento de la vida eterna a través de la palabra de Dios, mes a mes. Muy bonito. Suena casi romántico, pero así nos mantiene ligados aquí en la tierra con Apocalipsis 22, 2, el árbol de la vida. Está perfecto, está bonito, ¿no? Entonces, a eso vemos que enseñar de esa manera, no en la manera carnal, como lo habrá enseñado el Metis allí, este metiche allí de Colosenses capítulo 2. Sí, está bueno. ¿Qué pensar de Mateo 18:10? Ahí dice de que los ángeles ven el rostro del Padre, pero en Juan 1 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Sí, de los seres humanos nadie lo ha visto. Los ángeles se cubren sus rostros, Dios a la gente pura. De hecho, lo dice en las bienaventuranzas, ¿no? Capítulo 5 de Mateo. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Los ángeles pueden verlo, pero verlo en forma de luz, ¿no? Ver su gloria y todo lo demás. Nosotros ni eso podemos, no se podría. Así que... Esto dice el rostro de mi Padre. Claro, bueno, allí uno se imagina cómo será, pero sigue siendo de luz. O sea, ver el rostro, pero todo iluminado, que casi no se le puede en sí ver el rostro. Porque así es como lo describe Apocalipsis. Vi a uno sentado sobre el trono. Y nunca va a dar una definición. Pero los ángeles, si lo pueden ver, bueno, aprenderemos ahora, siendo puros, ir entrenándonos para ver cómo nuestros ojos van a poder captar esa belleza, esa luz que representa a Dios, aunque que en el caso de Moisés disminuyó su gloria y solamente se le miró la espalda, pero aún así Dios lo protegió y
fue tremenda esa experiencia, o cuando bajó del monte Sinaí con el rostro iluminado. Así que lo que importa de ese texto de Mateo 18:10 es la relación que hay entre nuestras acciones y los ángeles que observan nuestras acciones y ya le pasan los datos al Padre, ¿no? A través de los libros. Por eso el juicio que viene va a ser sobre las anotaciones hechas en los libros. Ahí está todo, ¿no? Lógicamente Dios tendrá métodos mucho más avanzados, pero lo dice la forma para que lo entendamos humanamente, ¿no? Y más en aquellos días del primer siglo. Hoy ya hablamos de computadora y de mensaje de voz y cuántas cosas, ¿no? Pero la idea es que se registra y hay que dar cuenta de ello en el día del juicio. Sí. Ujú. Pues muy, muy útil el hacer las comparaciones a los apócrifos y poder ver allí, porque la conexión que hacía era que era una ley ceremonial puesta al lado del arca y que se probaba por ver el contexto que ahí aparecía el agua, la comida y las fiestas, cosas que él denotaba que eran ceremoniales. Claro, el autor hizo lo mejor que pudo para sostener, y que sostenemos todos, la vigencia de la ley moral, de los 10 mandamientos. Es cierto, se mantiene, ¿no? Pero tenemos que defender, creo yo, con mejores argumentos, más persuasivos, de modo que aún para el evangélico, que él lo niega, pero ve los textos, pueda ser evidente y no que invite al rechazo, al retrucar. Cuando uno presenta un argumento, el otro contraargumenta, ¿no? O refuta, y tenemos que evitar eso. Tiene que ser persuasivo lo que nosotros hacemos para que el corazón honesto, limpio, pueda mirar las evidencias y tomar una decisión. Y en este caso, al hablar de la ley ceremonial, es cierto que está abolida, pero hay otros textos que hablan. Pero clavado en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Ahí terminó el sistema ceremonial. Si alguien dice, ahí está la prueba de que se clavó en la cruz, perfecto, no hay problema. Pero cuando dice que era contra nosotros, las ceremonias más bien eran a favor de nosotros. Era para enseñarnos cómo Cristo moriría en nuestro favor, ¿no? En cambio, la explicación que se da por el uso, especialmente con el apócrifo del Apocalipsis de Sofonías, donde se entiende que hay un documento donde hay que pagar, porque es un pagaré, y uno tiene una deuda, tiene que cumplir con eso. ¿Cómo hacemos, no? Ok, ya se saldó la deuda, no me debes nada. Entonces, y sobre todo, porque el texto que dice el acta de decretos que nos era contraria. Entonces, cuando dice acta de decretos, o acta que contiene ordenanzas, también se puede traducir, es que ese documento que manejan los ángeles tiene las reglas de juego. Y ahí, según esas reglas de juego, es que el ángel anota. Si la regla de juego o estándar de Dios, que los ángeles lo manejan. O sea, ¿qué van a anotar? El estándar dice que cumplen la ley de Dios. Si no la cumplen, se llama pecado. Ok, eso se anota acá, ¿no? Por eso son las ordenanzas. Es un acta que trae ordenanzas, ¿no? O sea, así como hay muchos papeles, no, este es un documento especial que los ángeles manejan, que traen las ordenanzas de Dios y que ellos allí estipulan. No se cumplen esas ordenanzas de Dios, ok, yo lo anoto, porque están violando las ordenanzas de Dios. Y los libros contienen, por eso se llaman libros de memorias, libros de pecados. Porque si fuera un libro común, un papel, o sea que está acá, este es un papel común, entonces yo anoto acá un papel común. No, te voy a dar un libro que dice ahí, libro de pecados. Esas son las ordenanzas. Ahí vas a anotar todo lo que haya que anotar. Y entonces se anota y tenemos que movernos con cuidado porque ojalá siempre el ángel tenga, yo no sé cómo hará con los libros, pero que anote las buenas acciones, no las malas. Elena White habla de eso también, que libro de memoria. Y nosotros nos descuidamos. Así que Dios nos guarde con estos conceptos
de que estamos siendo observados por los ángeles. No se trata de salvación por obras, se trata de ser más listos en la salvación que el Señor nos está dando, de no dormirnos en los laureles. ¿Sí? Bueno, hijo, gracias por esta noche, gracias por la plática, el encuentro que tuvimos. ¿Sí? Sí, con mucho gusto, Pa, gracias a vos por el tiempo, la enseñanza, la preparación, textos muy sólida, presentación. Gracias, hijo. Sí, gracias a Dios. Sí, que daba la tercera parte, punto de vista del comentario bíblico de Andrews, donde ahí espero, según el paralelo que trae, aunque la cita misma es del mismo libro, del tercer punto de vista, donde allí sería en cuanto a el sábado como el mal uso que se le daba. Sí, del sábado semanal. Sí. Mi sugerencia, hijo, es que lo leas y luego, si queréis, ya sea por audio o texto, me haces un reporte, ¿cómo lo ves? Y podemos tener un diálogo leyendo el libro y comentándolo en otra ocasión. Este video Josué lo va a editar, o sea, lo va a preparar todo para que en su momento lo puedas tener también. Y luego, lógico, lo vamos a publicar. Mañana, ¿querés hacer una oración? Sí. Ok, esperamos mañana ya publicarlo. ¿Sí? Oramos. Buenísimo. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que nos diste para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por los textos bíblicos. Gracias por la sabiduría que pones en la palabra que diste al apóstol Pablo, para que entendamos tu voluntad. Y Colosenses capítulo 2, que es el tema de estudio para esta semana en la escuela sabática, y que los hermanos discutirán el sábado, pero en su mayor parte se llevará la opinión que trae el autor, de que se tratan de los sábados ceremoniales. Señor, ayúdanos a que seamos un pueblo estudioso, que leamos los textos, que haya interés en conocer más y defender mejor la palabra de Dios. Y también que se conozca el comentario que trajo el comentario bíblico Adventista del Séptimo Día en español, la nota adicional número 2, el número del capítulo 2 de Colosenses, que trae de una manera agradable esa nueva interpretación que se debe manejar. Querido Señor, bendice a Lucas, bendice a mí, a Josué, danos un descanso apacible, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Lucas. Dios te bendiga, te cuide. Muchas gracias. Amén, amén. Un gustazo, un abrazo grande. Amén, amén. Juan, Josué, Gran cariño, bro. Josué el Edson Yes, sir. Eduardo.